Pero vamos a la noticia de la jornada, empezó la primavera. Así es, muchos pensaban que era el día de ayer, popularmente se conoce como el 21 de septiembre, pero este año llegó el 22 de septiembre a las 10 de la mañana con 31 minutos de nuestro país. ¿Te parece que veamos justamente una gráfica de eso qué significa esta llegada de la primavera? Porque finalmente la primavera meteorológica ya llegó, ya estamos teniendo temperaturas muy agradables, muy primaverales desde el principio de septiembre prácticamente. Ahí está el momento justo en que ocurre el equinoccio de primavera, ahí cuando el sol se alinea justo con el Ecuador, es decir, ahí ocurre el momento justo, equinoccio de primavera para el hemisferio sur, equinoccio de otoño para el hemisferio norte. Eso ocurrió astronómicamente, se puede calcular, ocurrió hoy a las 10 de la mañana con 31 minutos, específicamente a las 13 horas con 31 minutos hora mundial, hora UTC, y ahí dependiendo del meridiano de Greenwich, la posición que tenga el país es si tiene -2, -3, Chile tiene -3 horas con respecto a ese horario mundial, es ver a qué hora llegó en cada país el equinoccio de otoño o el equinoccio de primavera según si estamos sobre el Ecuador o bajo el Ecuador como nuestro país. ¿Y cómo se viene esta primavera? La gran pregunta es esa, ¿cómo se viene esta primavera? Porque el invierno finalmente fue un invierno seco, más bajo que lo normal me refiero, llovió más que los últimos años, sí. Vamos a ver una imagen que justamente muestra la temperatura superficial del mar. ¿Cuál es la importancia de esta temperatura superficial del mar? Es importante porque acá tenemos Sudamérica, ahí tenemos Australia y Asia, y cuando los llamados vientos alisios, que son vientos superficiales que circulan a nivel del Ecuador, cuando van en esta dirección y muy potenciados, se habla de la llegada del fenómeno de la Niña para los países, por supuesto, ubicados al este, podríamos decir, es decir, Sudamérica, Chile específicamente, nosotros lo que nos importa. Se enfría la temperatura superficial del mar con respecto a lo normal, bajo los niveles normales, lo que significa menos evaporación, menos formación nubosa y por lo tanto menos posibilidades que llueva. Ya está ratificada la llegada del fenómeno de la Niña, por lo tanto indica que esta primavera podría ser más fría que lo normal en algunos sectores y además más seca de lo ya seca que es la primavera, porque en Santiago, por ejemplo, en promedio caen 22 milímetros en septiembre, octubre ya comienza a caer menos precipitación. Otro dato importante, Mónica, que ayer se firmó un nuevo decreto de escasez hídrica. El ministro Moreno firmó un nuevo decreto y se suman 2 nuevos sectores. Hay 16 decretos válidos de escasez hídrica en nuestro país y 108 comunas. Es decir, Chile todavía está con una escasez hídrica importante a pesar de este año lo importante que ha sido. Ya, entonces, ¿no va a ser mucho calor en la primavera? Eso es lo que... Vamos a revisar eso, ¿te parece? Porque la Niña influye mucho en sectores costeros, principalmente alivianando un poco la temperatura. Es decir, ahí tenemos las flechitas hacia abajo, significa que esos sectores van a tener una temperatura mínima bajo lo normal para la época. Si te fijas, el norte, el centro y el sur, en la costa va a estar bajo lo normal la temperatura mínima. En la costa no hace mucho frío por la influencia del océano. Y la máxima solamente podría estar sobre lo normal en el sector sur de Chile, es decir, hablando desde la Araucanía más o menos hacia el sur. En cuanto a precipitaciones, el norte con una estación seca, como prácticamente es la primavera, en el centro bajo lo normal y en el sur solamente podríamos tener precipitaciones primaverales dentro de los rangos normales. Si nos vamos a los valles, ya cambia un poquito el panorama. ¿Por qué? Porque no influye tanto en la temperatura superficial del mar más baja en los sectores de valle, sino que influye más en la costa. ¿Cómo estaría la temperatura mínima? Sobre lo normal y la máxima también en el norte, en el centro todavía y en el sur la mínima bajo lo normal, pero la máxima, como ha sido la tónica de los últimos años por el cambio climático, va a estar sobre los niveles normales. Igual en el extremo austral, solamente tendríamos precipitaciones en esta primavera normales en el sur y en el extremo austral. La zona centro, lamentablemente, va a seguir con esta mega sequía que si bien este año nos alivianó algo, lamentablemente todavía continúa en nuestro país. ¿Y ya está firmada la primavera? O sea, ¿podemos cambiar la ropa y sacarla de verano o todavía no? Ojo, que el viernes en la noche pueden caer algunas gotas en Santiago, van a caer chubascos débiles desde O'Higgins hacia el sur y próxima semana quizás nuevamente. Todavía va a haber nubes, si bien van subiendo las temperaturas máximas, todavía yo dejaría algo por si acaso. Algo abrigadito. En lo que queda de septiembre. Muy bien, muchas gracias, Gianfranco. Cuídate, Mónica, que estés bien. Buenas igual. noches.